Hay momentos en la vida en donde todo parece que se está rompiendo. ¿Hay alguien que le ha pasado eso, que siente que su vida se está rompiendo? Donde lo que fue luz se convierte en sombra, ¿verdad? Este es el testimonio de una joven adventista que caminó lejos de Dios, cayó en la oscuridad más profunda, pero fue rescatada por su gracia. Amén. Ananda, bienvenida. Es Gracias. un placer realmente tenerte acá en esta iglesia. Te extrañamos. Tú eres una parte fundamental, Ananda. Amén. Quisiéramos saber cómo fue tu infancia y adolescencia dentro de la iglesia adventista. Infancia y adolescencia. Fue una adolescencia y una infancia bastante normal, no nos perdíamos un sábado, siempre estábamos aquí los sábados, en la semana, era muy vital que estudiáramos la escuela sabática, teníamos que estar en el culto todas las mañanas, todo eso que se le exige a un niño, tú quieras o no quieras, tienes que hacerlo porque estás en una familia adventista y tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo. ¿Te sentías a veces así como, te sentías a veces en medio de esa infancia o adolescencia como que te estaban forzando algo que tú no querías? Claro. ¿Pensaste alguna vez eso? Claro que sí. Sí, Claro que sentiste sí. eso. Pero en algún momento entre esa infancia y adolescencia, ¿sentiste que Dios significaba algo para ti? ¿Pensaste alguna vez eso? Había momentos en los cuales sí. Lo que pasa es que cuando un niño crece, el niño no está enfocado en Dios necesariamente. El niño está enfocado en jugar, en salir, en parque, en comerse un dulce. Y hay ciertas cosas de la Biblia que al niño tienen que inculcársele bien tempranito. El temor de Dios, el amor. ¿Quién es Dios? No es solamente ir a una iglesia. Eso no te expande lo que es tu relación personal. Y a veces nos decían, ora y lee la Biblia, pero a veces uno la leía, imagínate yo 10 años leyendo esta Biblia, la Reina Valera, con todas estas palabras que no podía ni siquiera decirlas bien. Entonces, no habían quizás como esos recursos. Y mis padres, obviamente, hicieron lo mejor que pudieron. Decían, leen la Biblia. Y también ellos pensaban, si estamos haciendo el culto con ustedes todas las mañanas, pues ya tienen el día con la protección de Dios. Llegó un punto ya en la adolescencia donde comenzaron a decir, ahora tienen que hacer su culto personal. Ok. Y en la iglesia, ¿cuáles eran las actividades que más te gustaban? El coro, en el canto. Cantar. Sí. Había en el Club de Conquistadores también, fue bien divertido. ¿Y participaste activamente? Sí. Oh, qué interesante. Sí. Infancia, adolescencia. ¿Hubo un momento, ya cuando empiezan a pasar el tiempo, siempre estuviste en la iglesia, siempre permaneciste allí o hubo algún momento que te apartaste? ¿En la adolescencia? Después de estar, ya cuando empiezas a madurar después de la adolescencia. Sí, ¿sabes qué pasa, Sori? Que cuando tienes muchas reglas en un hogar, en el momento que te dan libertad, pues tú la coges toda sin medirla. Entonces, a veces... ¿Había cosas que te tentaban? Añádele ahí. Sí, sí, claro que sí. Incluso... ¿Cómo cuáles? Bueno, hablando de la adolescencia, Sí. no nos podíamos poner jeans, no nos podíamos poner nada de maquillaje, no podíamos ponernos nada en una uña, ni siquiera algo transparente, no nos podíamos hacer nada, o sea, cosas en el pelo, era muy constrictivo. Yo sentía como que habían reglas que yo decía, pero ¿dónde está en la Biblia? Y aún así teníamos que hacerlo porque la iglesia, porque la gente iba a decir, porque si no había una reputación que mantener. Cuando tus padres también son líderes en la iglesia, pues ellos quieren mantener su reputación a través de ti también. Y había una manera de comportarse, de sentarse, de hacer todo que yo sentía que no nos dejaba ser niñas, honestamente. A mí personalmente no me lo permitió. Entonces tenía que tener una actitud tan perfecta, y no solamente en la iglesia, sino también en la escuela. Estudiamos en un colegio adventista y entonces la gente me conocía como Luz Marita, porque ese era el apodo de mami, Luz Mara le decían. Es como que ahora le digan a mami Juanita y Juana y me digan a mí Juanita, porque era como, esa es la hija de. La prolongación. Claro, y por ende tenía que tener un comportamiento que no era propio. A veces yo quería jugar y no podía, o a veces quería decir algo y... Entonces, todas esas reglas, cuando llegó la adolescencia y me vi con un poquito de libertad, cometí muchos errores porque... no se me dijo nada de esos peligros, sino simplemente no hagas. ¿Pero por qué no debo hacer? No te preocupes, simplemente no lo hagas. ¿Considerarías entonces que a una persona, a un niño, a un adolescente, se le debe siempre hablar
causa y efecto. Absolutamente, Ok. absolutamente. Mientras más claro, sin violar las reglas ni de modo de que hay cierta edad para cierto lenguaje, pero mientras más claro, mejor. Es mejor que el niño conozca cuál es el peligro para que no se acerque. Ok, ok. Claro que sí. Entonces, te sentías como en una jaula, estoy más o menos imaginando, y llegó un momento en que dije, aquí abro la puerta y chao contigo, Exactamente. te fuiste de la iglesia. Ujú. Así- Ajá, así fue. aproximadamente desde esa época hasta aquí, ¿en cuántas veces más o menos fuiste y viniste? Un aproximado de tiempo, de veces. 2 veces. 2 veces. Me salí, Te fuiste, sí. te saliste. Ajá. Y empezaste a volar. Lamentablemente. Volaste como paloma, como águila, ¿no? Qué rico. ¿A alguien aquí le ha pasado eso? No levante la mano. A mí sí me pasó. Ok. En ese volar, ¿hubo alguien que se acercó, algún amigo, un familiar y te advirtió, te dijo algo? Claro. ¿Sí? Personas te dijeron, mira, ¿qué te decían, por ejemplo? Te vas al infierno. Principalmente mis padres, yo creo que está un poquito alto, no sé, pero principalmente mis padres y personas que me decían como lo que estás haciendo está mal, ponte a orar, lee la Biblia, pero lo que pasa es que cuando estás en la adolescencia, ya que no te previnieron de nada, cuando comienzas a tratar, a hacer algo que es divertido, con gente que son divertidas, con lugares que sí te permitían ir, te pones una ropita un poco más femenina, Más qué sé yo, liviana. más liviana, y entonces ya que estás disfrutando esa vida, cuando una persona te viene a decir que no lo hagas, tú ves a esa persona como el enemigo. Tú no lo ves como una prevención, tú ves a esa persona, no importa sus mejores intenciones, se entiende como que tú me quieres cohibir, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Exacto. Entonces, por eso, esas advertencias yo no las tomé. hiciste. No las Y tomé. emocionalmente y espiritualmente, lejos de Dios, ¿cómo te sentías? ¿Había algo o todo era chévere que chévere? ¿O algo No. sentías adentro? Sí, realmente hay un pequeño vacío, pero nuevamente, yo tenía 17, 18 años cuando me salí primeramente de la iglesia, a una vida completamente fuera de Dios, pero en esa vida como comencé a aprender más inglés, comencé a salir, comencé a trabajar, comencé a independizarme, ya no tenía a mis padres que me dijeran todas estas reglas, sino que hacía yo lo que yo entendía. De cierta manera yo siento que lo que estaba sintiendo sobrepasó el dolor y el vacío que estaba sintiendo. Y yo Ok. comencé a decir, bueno, el vacío que estoy sintiendo es porque tengo que hacer ejercicio. ¿Con qué O qué hacer los algo llenabas? diferente. ¿Con qué llenabas esos vacíos? Eh, ¿Procuraste llenarlos? con mi pareja que tenía en ese momento, con lugares para salir. A veces decía, me siento un poco sola, vamos a inventarnos tal salida el fin de semana, y trataba de mantenerme ocupada. Si estaba ocupada no estaba sintiendo eso, y cuando llegaban las noches y me sentía sola, que no tenía nada que hacer, veía una película y era como que constantemente metía cosas en mi mente para que no me recordaran lo vacío, la vez que me sentía. realmente. Wow, wow. En esa segunda oportunidad en que te sales, ¿haces lo mismo que en tu adolescencia o haces cosas que no hiciste en el tiempo cuando te fuiste la primera vez? Sí, cuando yo regresé a la iglesia, pero no me quedé completamente, sino que volví a salir de la iglesia, fue un poco diferente porque en ese tiempo ya yo no tenía pareja. Yo pensaba, déjame buscar una persona con la cual yo establecerme románticamente, y de nuevo, muchos errores, porque no esperar por la persona que Dios te manda es un error completamente fatal. Y entonces traté de tener ciertas relaciones, dije, bueno, a todo el mundo que yo le decía que no, ahora le voy a decir que sí. O sea, me metan a comer, no importa, no voy a decir que no a nada. Y ese creo que fue uno de los más grandes errores. Cuando me salí la segunda vez, fue fatal, de nuevo, no me sentía cómoda, no me sentía llena ni plena ni nada, pero uno siente que es mejor donde yo tomo mis decisiones aunque me sienta vacía, que donde me la imponen y me sienta llena de Dios. Ok, tratabas de llenar, según tengo entendido, Sí. y de acuerdo a lo que hemos hablado previamente, tratabas de llenar esos vacíos con cosas de aquí, la diversión, aquellas cosas que no habías experimentado, pero espiritualmente, ¿trataste de llenar ese vacío con algo? Cuéntanos. Bueno, llega un momento donde yo digo, ok, esta vida que estoy viviendo ya definitivamente no me gusta, no es lo que quiero para mí. Pasó como un año de eso. Y en un momento yo quiero regresar a los pies de Dios. Le dije a Dios, ok, yo quiero volver a leer la Biblia, yo quiero volver a orar, yo quiero que tú me unas a un grupo. Y honestamente no pensé en mis raíces por todo lo que había pasado, no pensé volver a la iglesia adventista, sino que comencé a buscar a Dios en otro grupo. Y allí me enseñaron muchas cosas, y mientras estaba en aquel grupo conociendo de Dios, una amiga, ya yo estaba más fuerte espiritualmente, estaba leyendo mi Biblia, estaba orando,
estaba acercándome a Dios, sentía que me sentía escuchada, me sentía feliz. Asistiendo a otra denominación. Sí. Y en ese momento, no necesariamente una iglesia, pero hacían un grupo en las noches donde ellos oraban y leían la Biblia. Eso era eso, pero no estaba yendo a ninguna iglesia. Y de repente hice un viaje a la República Dominicana, mi país, y una amiga, que fue la que me invitó incluso a ese grupo, ella me dijo, tengo la solución para tu problema. Porque yo le dije, pero chica, tuvimos una conversación de cómo yo me sentía, tú me invitaste a este grupo, fantástico, estamos leyendo mucho la Biblia, estamos orando, pero tú sabes que la Biblia habla del sábado, la Biblia habla de Levítico 11, la Biblia habla de cosas específicas que son base. Y hablando con ella, algunas semanas después me dijo, tengo la solución para tu problema. Ajá. Conozco un pastor que tiene unas raíces judías de lo que él enseña. Y esas raíces hacen que ellos no comen cerdo, ellos guardan el sábado, y tienen una vestimenta específico, te va a encantar. Pero también él, también habla del Espíritu Santo, de todo lo otro. O sea, que no era solamente judío. Y yo dije, perfecto. Y en el momento que ella me dijo acerca de él, pues yo simplemente creí ciegamente. No hice lo que Pablo dice que hagamos. Pablo dice observarlo todo y retener lo bueno. Yo todo lo que vi en ese pastor, en su ministerio, lo cogí para mí. Y no sé si tiene una pregunta añadida, pero cogí esa... Sigue contando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Conociste al pastor o por dónde lo viste? ¿Qué empezaste a ver de él? Ok. Primeramente, ella me invita, me cuenta, comienzo a ver sus prédicas, noto que sí, que todo era, que se parecía a la iglesia adventista, pero tenía otras cosas. Entonces, me llamó mucho la atención y fui a Florida, de donde es su ministerio. Fui a Florida, conocí a mucha de la gente que le seguían, como que yo viniera aquí y muchas de las personas me abrazaran y cómo está y te hacen sentir bienvenido y todo eso. Fueron 3 años y medio en esa congregación. Pero poco a poco él comenzó a hablar todo Biblia, él comenzó a hablar todo lo que era el Espíritu Santo, todo bíblico, todo incluso judaísmo, el judaísmo incluso más metido. Yo decía, wow, yo pensaba que los adventistas guardábamos las cosas judías, pero esta gente prenden vela de Shabbat, hacen los panes, hacen tantas cosas de sábado. Graben esto, prenden velas, síguelo. Sí. Y hacían tantas cosas que eran como del judaísmo, que yo dije, bueno, esto es todavía más judío y más de Jesús que otra cosa. Pero a través del tiempo ya dejó de ser tanto lo que el judaísmo enseñaba acerca de cómo guardar el sábado, de cómo venerarlo, del Dios, del gran yo soy, de Yahweh, como ellos le dicen también. Era más bien, su ministerio comenzó a cambiar, su doctrina comenzó a cambiar. Y a través de los años él comenzó a meter otras cosas, que comenzó a predicarlas desde un púlpito, comenzó a ponerlas, por ejemplo, en lives, en los lugares donde yo me entraba, porque estaba en Florida, yo tenía que verlo por el internet. Y comenzó a entrar tantas cosas que no eran bíblicas. Por ejemplo. Bueno, ok. Él enseñaba que se podían prender velas. Velas, no las de sábado, sino velas de color. Ellos decían, mira, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, Él es fuego. Cuando Isaías habla de cómo él vio el trono de Dios, dice que habían llamas por doquiera. Cuando en el monte Sinaí él baja a encontrarse con el pueblo dice que escuchó que vio el fuego, vio las nubes, escuchó las voces, los relámpagos, o sea, y todo eso se basaba en la Biblia. Y no solamente eso, sino que decían como Dios se muestra como un fuego consumidor, pues no hay nada de malo con prender una vela y orarle, no solamente la vela, pero ponerla allí y si tú quieres que Dios te dé algo en específico, por ejemplo, quieres que Dios te ayude en el amor, en la prosperidad, en la protección, hay una vela para cada color y los colores son de Dios, así que perfecto. Ajá, tú empezaste a hacer eso. Sí. Prendiste las velas de los colores que él decía. Sí. ¿Y qué hacías en los momentos en que te arrodillabas allí para orar? Bueno, yo no me arrodillaba directamente, pero yo las prendía, después de prenderlas, pues había una oración específica, o por lo que tú estés orando, si era roja era de algo, si era azul era de algo diferente. ¿Tenían una oración que la tenías que leer o era tu oración? Ellos decían, si es roja es, por ejemplo, para el amor, y si es morada es para protección, Wow. etcétera, etcétera. Entonces, si yo oraba enfrente de la vela, era como queriendo decir, Señor, tú eres... Y de nuevo, yo estaba orándole a Dios. Yo decía, Señor, prendo esta vela con el color de tu arco iris, porque tú hiciste los colores y te estoy pidiendo ahora en este momento por protección, esto y lo otro. Si tú querías que la vela tuviera más efecto, te ibas por toda la casa con la vela. Ok. También. Ibas toda la casa por la vela. ¿Qué cosas empezaste a sentir,
cuando hacías este tipo de ritos y algunos otros más? ¿Qué cosas? Cuéntanos, aparte de las velas, ¿qué otras cosas sentías? Hacía, ¿Y sí. y cómo empezaste, qué cosas empezaste a sentir? Bueno, hay muchas de las cosas que hice, pero voy a comenzar a hablar de las que él decía que estaban bien y su grupo también. Si él no lo decía de un púlpito, a veces a puertas cerradas cuando nos reuníamos hablaban de que sí, esto se puede hacer. Número uno, bueno, son muchas, pero voy a recordar. Decían que tú podías escribir cosas en un papel y presentárselo a la luna. Si tú quieres algo específicamente, si hay luna llena, tú la puedes escribir, le pones canela, la pones en un lugar y se la puedes presentar a la luna. Y decían que la luna tenía ciertas cosas, que Dios creó la luna, que Dios creó la luna, que esa energía es positiva y todo lo demás. Se hablaba mucho de energía, de dimensiones, de todo eso. Entonces era normal hacer eso. Otra cosa que se hacía era que a limpiezas espirituales. Ellos decían, si tú te contaminaste con una persona energéticamente negativa sexualmente, tú podías hacer una limpieza. Yo llegué a preguntarle al grupo, o sea, ¿a qué ustedes se refieren con limpieza? Bueno, tienes que poner canela, mirra, esto, tal vela, tal color, no sé qué, en un plato, tenías que echarle fuego y cuando el humo subiera, tenías que caminarle por encima para que este humo penetrara esos lugares y supuestamente eso no limpieza con unas oraciones. Okay. Se enseñaba... Ajá. Fíjense, hermanos, pongan cuidado lo que ella está contando porque esto no es un juego. Tan sutilmente como uno puede caer. Y estabas allí caminando por estas velas y ¿qué pasaba? Bueno, de nuevo, hacia los ritos, porque ellos decían, por ejemplo, si tú quieres una limpieza espiritual, no es solamente orar no es suficiente, hay cosas que Dios quiere que tú hagas. Y decían así como cuando tú quieres orarle a Dios, pero también había que hacer un sacrificio del cerrito, no era solamente que Abraham orara, también tenía que hacer un sacrificio. Pues nosotros no solamente orar, tenemos también que hacer algo. Entonces, los ritos de la limpieza, habían baños que tú tienes que hacer, no que tenías que porque no era obligado, pero te decían, si desde un mensaje hablaban acerca de la protección espiritual y decía, bueno, yo recomiendo que cada quien que quiere esto haga tal cosa. Y tú estás siguiendo ese grupo, pues tú lo haces, ¿verdad? Entonces, hablaban de los baños de limpieza, que si tú querías un baño de limpieza espiritual, tenías que bañarte con sal, y que eso era completamente bíblico, porque el mar está lleno de sal, la gente se bautiza en el mar y no sé qué. Voy a ir rapidito por los puntos, porque son muchos. Si tú quieres atraer incluso el amor, tenés que bañarte con agua de rosas, todo eso. Meditar. Habla mucho de la meditación, del yoga. Hablaban mucho de la meditación incluso para hablar con seres espirituales. Ellos decían que tú tenías guías espirituales. Entonces decían, por ejemplo, cada quien tiene guías espirituales. Los ángeles sí nos protegen, pero nuestros antepasados están también viviendo. Los antepasados. Sí. O sea, tus abuelos y tus tatarabuelos, todos ellos. Sí, ellos decían que Dios había designado de seres especiales que estuvieran en el mundo espiritual mirándote, observándote y cuidándote, y que estos antepasados eran nuestros guías aquí. Y que cuando tú ves los números 111, 333, que había un mensaje. Entonces tú te pones, yo recuerdo que estaba preocupada porque yo decía, acabo de ver el 333, déjame correr al libro a ver qué significa. Si me están diciendo que haga tal cosa y tú tenías que hacerlo. Las meditaciones fueron muy fuertes porque ellos también enseñaban acerca de muy fuerte de la reencarnación. Se enseña la reencarnación, de que incluso hay un versículo bíblico que ellos dicen, Espíritu Santo, ayúdame con todos los detalles. Hay un versículo que dice que cuando Jesús le preguntan, ¿y Elías? Y él dijo, sí, verdaderamente ya Elías vino. Entonces, cuando la Biblia menciona eso, ellos dicen que que Juan el Bautista fue la reencarnación de Elías y que Jesús fue la reencarnación de Adán y que el alma de Adán se partió en que no sé yo cuántos pedazos y que somos parte de. Incluso hay una creencia de que todos los que estamos aquí fuimos los demonios que originalmente caímos de la presencia del Señor. Pero si yo te dijera, Lilina, que nosotros somos los demonios que originalmente caímos, ¿qué me dirías? La tercera parte del cielo. ¿Ah? Que es mentira, tú estás convencida de eso, ¿verdad? Pero fíjense ustedes cómo sutilmente el enemigo la llevó a ella paso por paso hasta lo que todavía falta por contar. ¿Empezaste a sentir alguna cosa especial, alguna voz, algo que te guiara de tus antepasados? Sí. Antes de llegar allí, yo quiero que ustedes sepan, todos, no había mirado todavía, que ellos se basan en la Biblia con todo esto que dicen. El versículo que dice incluso que
lo que leemos, que la tercera parte del cielo fue desterrada, esa tercera parte, y que Dios dice que va a repoblar, ¿no?, el cielo con esa tercera parte de ángeles caídos con nosotros. Ellos cogen eso para decir que las almas que están aquí ahora mismo son las almas de esos ángeles caídos, que como cuando vinieron aquí, que estaban en tormento, dijeron, no queremos esta vida, verdaderamente pecamos, y que Dios dice, ustedes quieren volver, Satanás no va a volver, pero ustedes los demonios sí. Tienen que tener vida tras vida, tras vida, tras vida, y en cada vida van a tener aprendizajes para que puedan llegar a donde estaban. Y uno llega a creer y uno dice, wow, pero la Biblia sí dice que ellos cayeron, es verdad que estamos aquí, tiene lógica que entonces, y uno comienza como a decir, oye, pero la Biblia lo dice, y dice que van a repoblar, y dice la Biblia que Dios quiere que volvamos a, Jesús mismo dice, para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces tú comienzas a creerte toda esta fábula, toda esta mentira. Pero suena, cuando tú estás en ese mundo, suena como que si tú dices, wow, quizá, y entonces dicen, la prueba de que el alma nuestra es demoníaca es el hecho de que el niño desde que nace tiene el pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque desde tus vidas pasadas, dicen ellos, y desde el principio, tu alma no está bien y por eso es que eres un demonio. ¿Y tú creías eso firmemente? Sí, yo lo llegué a creer, porque te abren la Biblia y cuando ya tú has hecho otras cosas, tú dices, esta persona tiene la verdad. Yo pensaba que estaba entrando una dimensión. en una creencia más real, más completa. Yo decía, la gente que es religiosa no está durmiendo. Yo decía, los que están despiertos, sí. Yo decía, los que están despiertos son esta gente que están viendo esto como es. Ajá. Y que se metieron, hay una rama del judaísmo que se llama Cábala. Y la Cábala, sí, Celina está diciendo, la Cábala es misticismo, el misticismo es todo lo que no es religioso, es otra cosa, son otros libros, son otras cosas. Las 10 sefirot, por ejemplo, hablan muchas cosas que sería imposible decirlas en este momento, pero la Cábala es completamente demoníaca. No se te presenta así. Se presenta como que ellos van a la Biblia. Como ángel de luz. Como ángel de luz. Y él es mayor engaño, porque cuando el enemigo tentó a Eva, le dijo una media verdad. Sí le dijo que es verdad que sus ojos se iban a abrir, pero no le dijo, cuando se abran, vas a experimentar miedo, temor, soledad, vacío. Depresión. No le dijo todo eso, solamente le dijo, sí se van a abrir. Entonces, cogió una verdad y la torció. Cogen la verdad de la Cábala y dicen, la Cábala es todavía más pura, viene del judaísmo más profundo, Jesús meditaba, Jesús hacía todas estas cosas, y Jesús era una reencarnación mismo de todas estas cosas, y habla de que, o sea, te convencen, tú dices, wow, es verdad, tienes razón, y tiene base bíblica. Claro. Entonces, en cuanto a... ¿Qué cosas empezaste a experimentar? ¿Te habló tu abuelito? Cuéntanos eso. En las meditaciones, no solamente son meditaciones, son también regresiones y progresiones. Las regresiones son, tú vas a accesar a vidas pasadas, pero los demonios te dan visiones, simplemente. Las regresiones te enseñan vidas pasadas, y si tú, por ejemplo, dices... por ejemplo, hay una persona que es la persona que te guía con preguntas, quizás como lo que estamos haciendo ahora. La persona que quiere estar experimentar la regresión, se pone en una cama o se pone en un lugar donde se relaje, respira tantas veces que sean, y le dan una idea de cómo accesar. Le dicen, por ejemplo, imagínate una escalera, imagínate un lugar, imagínate una escalera, baja todos los pasos, baja hasta que yo cuente a tanto, ahora dime qué tú ves. Y no se invocan demonios necesariamente en ese momento, pero tú sientes un frío, te comienzan a dar escalofríos. Siempre decían, le van a dar frío, así que pónganse una ropa bien abrigada porque siempre te va a dar frío. Y es una presencia demoníaca. Claro. En el momento, pues yo llegué a ver cosas, porque no es mentira, ellos hacen todo real. Y tú comienzas a ver, ay, sí, estoy viendo un río, estoy viendo tal cosa, en esa vida me morí de esta manera, tenía un hijo de qué sé yo qué, y fueron muchas experiencias de regresión. Y ellos, nosotros aquí pronto vamos a tener un Jamirín, ustedes hacían convocaciones, reuniones, viajaban a otros lugares. Sí. Cuéntanos esto, ¿a dónde fuiste? Ok, llegamos a ir a Israel 2 veces. Y en Israel llegamos a hacer como la caminata normal que hace todo el mundo, pero ellos normalmente decían, bueno, ellos dicen que aquí murió Jesús, ellos dicen que esto, porque también le quitaron completamente la divinidad a Jesús. Decían que Jesús vino, era un humano normal, que en el momento del bautismo él accesa a la entidad y a la dimensión Cristo. Y que la parte Cristo es una esfera donde cualquier humano puede accesar si tiene suficientes meditaciones y suficientes cosas que entra, que Jesús no era único, que su muerte, que fue que lo mataron y que la gente se inventó eso de que él resucitó,
Y dicen, pero ¿cómo tú vas a decir? Incluso ellos dicen, si en el Nuevo Testamento Dios dijo, yo soy un Dios, no hay más Dios que yo. Ellos dicen, ¿cómo tú puedes venir después y decir que viene otro Dios y poner a Jesús como Dios? Eso es falso, Dios sigue siendo uno, pero estas son sus reglas. Entonces, le quitan toda la divinidad a Jesús. Cuando tú estás en ese mundo, tú crees que si Jesús no murió, pues no te limpia de pecado. Si Jesús no vino y tú tienes que volver a seguir en la vida, pues tú entras en una depresión, en un vacío terrible, porque tú dices, tengo que seguir viniendo todas estas vidas a sufrir acá, ¿no? Pero Nanda, en todos en esos momentos que estuviste en eso, ¿no había algo adentro, una voz que te dijera, esto no es así? Tenía dudas. Por ejemplo, en el principio, cuando ellos me comenzaron a decir, cuando me dijeron lo de Jesús, y cuando me comenzaron a decir que habían regresiones y progresiones, que tú podías ver el futuro, lo cual yo también tuve acceso a eso. Cuando te comenzaban a decir que tú a través de meditaciones podías comunicarte con tus guías y todo eso, y yo decía, no, o sea, eso no tiene lógica. Llegó un momento donde yo estaba en una depresión bien fuerte. Yo duré meses en una depresión. Ok, aparte de ese viaje a Israel, ¿a dónde más fuiste? ¿A qué otro país? Bueno, fuimos muchos de ellos eran dominicanos. Otros eran de diferentes lugares, había gente de Cuba, había gente de Venezuela, había gente de Colombia, había mucha gente de diferentes lugares y todos se reunían en la iglesia que estaba en Florida principalmente. Había también una en New York, tienen una en diferentes partes. ¿República Dominicana? ¿Cómo? ¿Fuiste a República Dominicana? Sí, fui a República Dominicana, fui a Israel 2 veces, fuimos ¿Qué pasó en República Dominicana? Ok, eso fue al final, eso fue apenas hace algunos meses, entonces, algunos meses atrás, el pastor principal, él dijo que hizo un grupo de WhatsApp y dijo en el grupo de WhatsApp, yo estoy aquí invitando solamente a la gente selecta, a la gente mía, a la gente más personal para una experiencia espiritual y déjenme contarles. Y él dijo, yo hice una ceremonia de ayahuasca, dijo él, y esta ceremonia de ayahuasca hice ayahuasca y hice bufo. Ayahuasca es una medicina que tú... Una hierba alucinógena. Una hierba alucinógena que tú te tomas que y la te usan los brujos. Y chamanes. Entonces él dijo, ustedes son la gente mía más cercana y lo estoy invitando a este retiro espiritual. Es un retiro donde vamos a tomar esta medicina. La primera medicina es bien suave, tú vas a hacer algo alucinógeno y te van a hablar, qué sé yo, quién te va a hablar y no sé qué. Pero él decía que era la experiencia más profunda. Él tiene como 30 años de cristianismo, ministerio espiritual, como él dice. Y él dijo que era lo más profundo en cuanto al mundo espiritual que había tenido en su vida. Y que el bufo también se coge la sustancia del sapo, un sapo venenoso, queman esa sustancia, tú la inhalas y cuando tú la inhalas también te da una alucinación. La de bufo es mucho más fuerte, pero es mucho más corta. La de samadhi, que es la ayahuasca, tú duras 4 y 5 horas en ese trance. Horrible, pero no sé si me puedo meter en los detalles aquí. Pero yo cuando hice la de samadhi, hice la de bufo al otro día. Para esas cosas espirituales, tú piensas que todo está bien y que todo es de Dios, porque incluso te dicen, miren, tienen que durar una semana entera antes de la ceremonia comiendo fruta, bebiendo mucha agua, nada de azúcar, nada de pan. Se tienen que abstener de relaciones sexuales, se enojen. De paso, cuando les digo que no coman azúcar es por eso, que no es por eso. Pero aquí también les dice que no coman azúcar. O sea, una dieta totalmente de frutas. Sí, te decían solamente frutas y vegetales y no todos. Te daban una lista específicamente de lo que tenías que comer. Y era todo tan natural. O sea, cuando te dicen a ti, vamos a hacer un retiro espiritual, y te dicen a ti, no tengas relaciones sexuales con nadie, no te enojes. Si alguien te hace algo malo y tú te quieres enojar, mejor quédate callado, respira, profundidad, paz y amor, luz. Decían ellos, tú sientes, estoy en el lugar, o sea, esta gente es luz, esto es paz, esto es bueno. Y me llegaron a decir, a un grupo, nos llegaron a decir, ustedes son un grupo selecto que han sido elegidos por el pastor, que parte de la razón por la cual yo fui a República Dominicana y gasté en el vuelo, en el lugar donde me estaba quedando y renté un carro, todas esas cosas que yo hice, fueron porque también tú llegas a sentirte, wow, el pastor, que lo siguen miles de personas, nos eligió a este grupo selecto, de lo cual, wow, yo fui elegida, ¿no? Sí. Y tú dices, yo tengo que ir, porque me eligieron a mí. Entonces, era una parte como de hacerse sentir ese ego, de que si tú fuiste elegido, pues tú debes de hacerlo, porque no, hay mucha gente que hubiese querido ser parte de lo que tú eres parte. Y bueno, en lo que es ayahuasca, yo recuerdo que, primeramente, ellos dicen, si te entran en el trance, tú vas a querer salir de allí porque la ayahuasca te muestra, dice ellos, te muestran las cosas personales que tú debes de cambiar, te muestra tu niño interno, te muestra muchas cosas negativas tuyas y tú cuando lo veas tienes que simplemente soltarlo y arreglarlo y pedir perdón o lo que sea. Pero no fue así para mí.
En el momento que yo me tomé la pastilla, al principio no me hizo ningún efecto, como por 40 minutos, yo pedí otra, que fue el peor error de mi vida, y aparte de la germe de Dios. Y la segunda me dio muy fuerte. Y te da, yo sentía que quería vomitar, aunque no vomitaba, sentía que quería ir al baño y aunque iba, no iba, y era un malestar completo por 4 o 5 horas. Tu mente se te va y regresa, te sientes prisionero en tu propia mente. Y muchas voces. ¿Lo hicieron en un sitio específico de allá, en la ciudad, en un parque, en el campo? ¿En dónde lo hicieron? Sí, ellos lo hicieron en la naturaleza. Ellos te dicen que vayas a la naturaleza, o sea, ellos te dicen que te sientes en la naturaleza, que cojas un espacio lejos de cualquier otra persona, por si acaso te pones a dar vueltas o lo que sea. Y te sientas en un lugar en la naturaleza y tiene que ser en la grama, vestido con una ropa ligera, algo cómodo, algo apropiado para el momento. O sea, que estás en la naturaleza completamente. Ajá. Y cuéntanos un poquito de tu experiencia en medio de esa alucinación. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, voy a hablar un poquito primero de la de ayahuasca, que también le dicen samadhi, y luego la de bufo. En la de samadhi, ellos dicen que es más suave porque es cuestión de que te limpia de adentro para afuera. La de samadhi fue horrible para mí porque yo comencé a ver cosas, a ver entidades, a ver caras burlonas, espíritus riéndose. Y yo decía, yo quiero salir de aquí. Pero cuando yo decía, yo quiero salir de aquí, se ponía peor. Y no solamente eso, cuando la persona que estaba encargada de darnos la vuelta, de checar que estuviéramos bien, venía, yo le decía, yo quiero que esto se acabe. Me decía, no puedes salir. Tú tienes que quedarte aquí hasta que la medicina termine lo que va a hacer. Ellos dijeron que hay personas que se pueden quedar 15 minutos en un trance y hay personas que han durado 8 horas en un trance. Y cuando yo me di cuenta que yo lamentablemente me tomé la segunda pastilla, yo decía, Dios mío, yo quería morirme literal. Comienzas a escuchar voces, te sientes prisionero, tú no ves bien. Yo no puedo ver de aquí al mueble que está allá, yo solamente veo como lo periférico. Muchas voces que tú sabes que no son tuyas, diciéndote cosas como, por ejemplo, en medio de todo eso, yo escuchaba voces que claro que me decían, tú estás mal, ¿qué estás haciendo? Tienes que irte allí, ponte de aquel lado, arrodíllate o párate o acuéstate o no hagas eso, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, si tú escuchas 5 voces al mismo tiempo hablándote solamente a ti, aquí es muy abrumante, y yo pensaba que era parte de, yo comencé a decir, bueno, déjame ver si la puedo identificar, déjame ver, y comencé a ver muchas cosas también. Sí. Me vi como una niña, me vi como una adulta, vi a otras personas que tenían mucho sin ver, o sea, puras cosas demoníacas. Ok. Sí, y luego la de bufo es mucho más corta. Bueno, al final de las 4 horas yo dije, Dios mío, yo no quiero volver a hacer nada de esto, pero por alguna razón me convencieron para hacer la siguiente el otro día. Y el otro día volví al lugar. La de bufo es un poquito más corta, pero es mucho más fuerte y mucho peor, porque es el veneno del sapo. Si ese sapo se le pega a alguien, lo mata. Wow. Y ellos cogen el veneno y en vez de que te lo pegan directamente, tú lo inhalas como con una pipa. El humo se te entra en los pulmones y yo que sufro de asma me fue peor. Tú lo inhalas en una pipa y tú te vas. O sea, literalmente, Señor, ayúdame. Padre, en esta hora trajimos este programa para que podamos ver cómo de una manera tan sutil el enemigo nos apresa. Invocamos tu presencia toda la semana, esta mañana aquí. Amén, Señor. Y que tú te glorifiques, porque Ananda nos está contando tú nos quieres prevenir, así que gracias por tu Santo Espíritu. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias por tu protección. Bufo tiene el nombre de que ellos le llaman al bufo que es tu muerte. El bufo, ellos dicen que es tu muerte al ego. Tu muerte al ego. Al ego. Ellos dicen el bufo es más fuerte, solamente dura 20 minutos, pero tú sientes que estás ahí años. Y es tu muerte al ego, es tu muerte al yo. Eso te lo ponen bonito, es tu muerte al yo, vas a poder, te sientes que te mueres literal. Yo sentí mi alma literal volver a mi cuerpo. Bueno, déjame comenzar desde el principio. En el momento que inhalas esta cuestión, ellos te dicen que mires al sol, estás en un lugar completamente soleado,
lo voy a decir ahorita, que es una estrategia demoníaca que estés en la naturaleza. Que no tengas zapatos, que estés liviano y cómodo y que estés en la grama rodeado de árboles y flores, pero es demoníaco. Porque cuando el enemigo toca tu vida en medio de la naturaleza, cuando vuelves a la naturaleza, sientes que ahí no está Dios. Sientes porque me pasó, voy a seguir hablando de eso ahorita. Mientras estaba allí, ya era mi turno, porque era por turno, y cuando era mi turno, me dijeron, ok, inhala, esto, lo otro. Y yo inhalé esta cuestión, automáticamente yo sentí luces como de este lado, así en el aire, y estaban como bien cerca, era una luz demasiado brillante, me decían que tenía que mirar completamente al sol todo el tiempo. Y mientras escuchaba esto, ellos también ponen una música chamánica, que son como unas personas como chanting en la parte de atrás. Y yo escuchaba esa música que en un momento se escuchaba bajita, se escuchó muy alto, y las luces eran bien potentes, y yo comencé a ver seres que se reían y se burlaban de mí. En medio de todo eso, fue horrible porque tú dices, yo quiero que esto pare, y no para. O sea, tú tienes que dejar que eso pase, y mientras más tú tratas de enfocarte en lo positivo y en la luz, no para. O sea, yo no sé si a alguno de ustedes le ha dado un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Si pueden levantar la mano, no sé, para yo saber. ¿Alguno de ustedes ha tenido ataque de ansiedad o ataque de pánico antes? ¿Solamente 4 personas? 5? Ok. ¿Ataque de ansiedad o ataque de pánico? A mí de ansiedad. ¿Sí, ansiedad? En el momento que tú estás en el centro, tú sientes que te vas a morir, ¿sí o no? En el momento que estás en el centro, tú no puedes respirar, tú te sientes que te va a dar una cosa y tú quieres que pare, pero para. No para. Para cuando quiere. Fue peor, porque me han dado ataques de ansiedad Ananda, y no es nada en comparación con eso. En ese momento de eso, tú no, por casualidad, ¿no dijiste, Dios, ayúdame? Sí, lo que pasa es que yo pensaba que estaba encontrando a Dios. Ajá. Y yo pensaba que, porque cuando tú entras al lugar y estas personas te dicen, vas a prepararte para esta comunión con Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar a través de la medicina de la ayahuasca, te va a mostrar tu ego, Dios te va a mostrar lo que tienes que lidiar contigo misma, Dios te va a mostrar para que pidas perdón si eres una persona que miente, si eres una persona que está violando la ley de Dios, te dicen, por ende, lo que Dios te muestre, lidia con eso, enfréntalo. O sea, estoy viendo un demonio, que ¿quién tú eres? ¿Qué me viniste a enseñar? Y dicen que como el pecado, Dios lo creó, porque dice que incluso Job el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tentar a Job. Ellos dicen, Dios creó también el mal, y como Dios creó el mal, todo lo malo y lo bueno es de Dios. Dios tiene dos partes polarizadas. Wow. Ellos dicen, si Dios está de acuerdo con lo malo, porque cuando te pasa algo malo, te da la lección para que tú no la vuelvas a hacer. Te castiga. O sea, que te castiga. Pero ellos dicen directamente que hay una parte mala de Dios. Y ellos dicen que la prueba está en Job. Y que la prueba está cuando Jesús dijo, mira, el diablo permitió tentarte también. Cuando Pedro, es como que Dios lo permite y Dios lo quiere y Dios está de acuerdo con que eso te pase. Entonces, de nuevo, cogen la Biblia para tergiversar las cosas. Yo pensaba, cuando yo no iba a pedir por Dios en ese momento, porque yo pensaba que estaba entrando en un momento espiritual, y cuando vi lo negativo, yo dije, Dios me está mostrando que en mi carácter hay muchas cosas feas. Entonces no le voy a decir, Señor, ayúdame, cuando esto es del Señor. Exacto, wow. Tú te piensas que yo pensé, ok, Dios quiere que yo tenga esta experiencia, Dios me está permitiendo esto. Pero llegó un momento donde lo que pasa es que el bufo, aunque dura solamente 20 minutos, tú sientes que dura mucho más que el samadhi. O sea, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. ¿Y sales de eso? ¿Y cuánto tiempo más duran allí en ese lugar? Bueno, después que tú sales, ellos te dicen que te puedes ir cuando tú quieras, pero te dan comida, te sigues allí en el samadhi, pues están contigo todo el tiempo. Pero una parte del bufo es que llegó un momento donde yo escuché una voz muy apacible que me dijo, ¿qué estás haciendo, Ananda? ¿Por qué estás aquí? Y eso fue el segundo día. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tú estás aquí? Tú sabes cómo encontrarme y no es aquí. Wow. Y nunca me olvidaré esas palabras. Y cuando yo salí de esa experiencia, yo dije, pero ¿por qué mientras yo estaba pasando por toda esa experiencia, yo escuché esta voz que me dijo, Ananda, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Tú sabes cómo encontrarme y tú sabes que no es acá. ¿Por qué escuché esa voz cuando lo otro también es de Dios? No entiendo. Eso me dejó más confundida. Gloria a Dios. Porque luego yo pude entender que esa fue la voz de Dios, que en medio de todo el caos se reveló a mí. Sí. Yo salí de esa experiencia. El resto se quedó en una piscina porque lo cogen para el día libre y yo me fui. Y cuando el enemigo te toca, lamentablemente, quedan secuelas.
comencé a soñarme cosas y yo simplemente seguía pensando, bueno, Dios quiere que yo trabaje esas cosas que me está mostrando, cuando realmente el enemigo se queda alrededor de lo que dijo que era suyo, ¿no? Me vine de la República Dominicana, vine para acá, y cuando llegué aquí, estaba, no sé si quieres que brinque esa parte ya, estaba con la prima. Sí. Ok, estaba con mi prima, fui a buscar a una prima mía a Pensilvania, tuvimos unas horas bien normal, cuando veníamos de camino para mi casa todavía faltaba una hora para llegar a la casa, y cuando de repente, y yo estamos hablando y de repente yo escuché una voz de este lado, escuché una voz bien fuerte que me dijo, te estás volviendo loca. Y en el momento que yo escuché esa voz, es como que mi alma lo aceptó, fue como que, wow, sí, me estoy volviendo loca. Entonces, en el momento que escucho la voz, mi mente se nubló, mi piel se puso de gallina, sentía el mismo malestar de como dice la ayahuasca, con la gana de vomitar, pero no vomitaba, con las ganas de ir al baño, pero nada. Y ese malestar es demoníaco, completamente. Hasta que si alguno en el momento lo siente, reprende en el nombre de Jesús y ínquese en el momento. Fue un malestar horrible. Yo, como estaba manejando, me fui a la siguiente línea sin darme cuenta. Mi prima grita, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Que tú te estás metiendo en el otro carril. Y yo traté de mantener el guía, el volante. Alan estaba atrás en el carro, mi prima estaba adelante. Y yo hasta ese momento llegué de Santo Domingo y yo estaba perfectamente bien, mi vida volvió a la normalidad, pensé que tuve una experiencia, dije, no la entiendo, y comencé a decir, pero Padre, si tú me mostraste qué pasó, ahora enséñame tú, por qué me mostraste tantas cosas feas, tantos demonios, tantas cosas negativas, tanta gente burlándose, enséñame tú. Y yo pensé, nada, me voy ahora a investigar qué fue todo lo que Dios me mostró, eso es lo que yo pensaba, y me quedé con esa duda. Vine para atrás de nuevo, todo perfectamente bien. Y en ese momento de nuevo escuché esa voz que dijo, te estás volviendo loca. Y fue como que lo asimilé, lo entendí como que era yo y era de verdad. Entonces comenzamos a orar. Yo le dije a ella, comienza a orar. Y ella comenzó a orar y todo como que se aclaró un poquito. Llegamos a la casa y todo supuestamente se quedó bien. Al otro día, los 2 días, llevamos a Alan a que se quedara con los abuelos. Y ya cuando yo no tenía a Alan, yo creo que fue el mismo Dios que permitió que ninguna de estas cosas me pasaran con mi hijo presente. Porque en el momento que yo no lo tenía, yo sentía que me daba los ataques más fuertes, yo sentía como que el mismo Dios prevenía que me pasara algo así sin con él, porque tú no tienes manera de controlar lo que tú haces. Vinieron muchos pensamientos, venían pensamientos de la nada. Por ejemplo, estamos hablando tú y yo acá, y de repente venía un pensamiento que decía, Dios no existe, y tú estás aquí sola, algo así. Y es como que en el momento que viene ese pensamiento, tú piensas que eres tú que lo estás pensando. Tú dices, yo estoy pensando esto es verdad. De alguna manera es como que si mi alma lo acepta y dice, sí, es verdad. Y yo decía, ¿qué? Dios no existe. Y entonces, y te sientes que tú estás en otra dimensión, en otra vida, que tu vida no es tuya. De repente, bueno, yo no sabía qué significaba. En ese tiempo mi prima se estaba quedando conmigo una semana y le dije, prima, me estoy sintiendo así, no sé qué está pasando, ayúdame a orar. Ella llegó a orar conmigo algunas veces, pero me dijo, chica, eso es ansiedad. Porque lo que tú estás diciendo del malestar aquí, de las voces, de la ofuscación, del malestar, es ansiedad. Así que tienes que beber pastillas, haz como yo tengo años bebiendo pastillas, tienes que ir al doctor. Yo dije, ¿qué? ¿Yo tengo que esperar al lunes? No, es que yo no puedo. Y yo recuerdo que mientras más ataques de esos me daban, peor. Ella me dijo, vamos a hacer ejercicio para que se te quite. Hicimos el ejercicio y yo lloré todo el camino, porque no podía contener la opresión mental. Me dijo, vamos a comer algo de fruta, algo que sé yo, que yo no quería comer, porque yo sentía que cuando estábamos haciendo samadhi y no te daba el trance, ellos te daban comida porque te activaba la medicina en el cuerpo. Entonces yo sentía que si comías me iba a dar peor. Eso tampoco quería comer. Y simplemente fueron 3 o 4 días horribles que yo pensaba que era ansiedad. Digo, Dios mío, ansiedad, yo sufrir ahora, pero no se supone que yo debo estar ansiosa por algo. El que está ansioso está preocupado por algo financiero, algo romántico, un problema, pero ¿de qué estoy ansiosa yo? No me hace lógica. Y ella me insistía, sí, Ananda, es ansiedad. Yo dije, bueno, Padre, pero era tan feo lo que sentía. Llegó un momento donde fue la hora de llevarla al aeropuerto, la llevé a New York. Hablé con una amiga mía que estaba en New York también y la llevé a mi prima al aeropuerto. Luego pasé por esa casa de esa amiga donde ella oró por mí, pidió a Dios que todo se fuera y me sentí mejor. Dije, pero qué raro, mi amiga oró en el nombre de Jesús, porque de nuevo yo dejé de orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya él no tenía poder. Ya era un humano que accesó a una dimensión que yo quería también accesar. Wow.
Y yo dije, bueno, mi amiga, que es evangélica, oró en el nombre de Jesús y sentí el bienestar. Ok, me voy a mi casa. Cuando estoy en casa, no pude dormir esa noche. Yo estaba cansada, exhausta, pero los ojos como, o sea, yo no podía descansar. Y sentía como esta energía negativa en el ambiente. Y de nuevo yo decía, bueno, si lo malo que me pasa es para que me ayude a algún bien, Dios está permitiendo esto. Mira cómo es. Tú no tienes el chance de decir, esto no es de Dios, déjame reprender. No. Tú dices, Dios está permitiendo esto es bueno, porque algo me está enseñando para mi crecimiento de la siguiente vida, de no sé qué. O sea, a ese nivel. Yo dije, bueno, está bien, no dormiré hoy. Al otro día, ya yo no pude contenerlo. Al otro día era domingo y ya tenía que tener a Alan. Y yo recuerdo que llamé a mami en la mañana. Le mandé un mensaje, perdón, y le dije, mami, no me siento bien, ora por mí. Ella me dijo, está bien, ¿qué te sientes? Y le expliqué un poquito, no, mira esto. Y me dijo, está bien. En la tarde le dije, mami, definitivamente yo no me siento nada bien. Yo necesito, ¿tú estarías de acuerdo con que yo vaya a Florida? Ella me dice, bueno, antes de decirle eso, yo entré al teléfono para decirle, mami, no aguanto, quiero ir a Florida. Pero la vi que me estaba escribiendo, me estaba dejando una nota de voz. Y dije, como está en WhatsApp, déjame mejor llamarla. Cuando la llamo y le digo, mami, yo siento ir a Florida, porque lo que sentía era salir corriendo. Lo que sentía era sal corriendo, algo tiene que ayudarte y no puedes esperar a que llegue el lunes que te den una pastilla, eso no va a funcionar. Entonces yo le dije a mami esa mañana, domingo en la mañana, mami entonces me dice, voy a orar por ti, mi hija, está bien, no hay problema. Ya en la tarde yo no aguantaba como me sentía. Y le dije a mami, yo quiero ir a Florida. Cuando la llamo, que la veo en el internet, mami, ¿puedo ir a Florida? Ella me dice, pero te estoy dejando una nota de voz invitándote porque siento de parte de Dios que vengas. Le dije, ok, esa fue la confirmación que necesitaba. No pasaron ni 20 minutos que yo compré un vuelo. Y cuando te sientes así, voy a explicar un poquito de cómo me sentía también. Sí, Anandita, y quisiera que también, ¿tuviste algún pensamiento suicida? Sí, porque en el momento que tu piel, en el momento que sientes frío, calor, una náusea, un quiere ir al baño y te sientas en el baño todo el tiempo del mundo y no vas al baño. Tu mente, tú comienzas a ver cosas, comienzas a alucinar cosas. Yo no tenía ni medicina en el cuerpo, no tenía ni siquiera café ni nada en el cuerpo. Wow. Y comienzas a ver cosas, a alucinar cosas, a escuchar voces. Comienzas a tener miedo de absolutamente nada porque todo está bien. En el momento que te comienzan a decir, te estás volviendo loca, tú estás en otra dimensión, esta vida no es tuya, ese niño no es tuyo, tú quieres que las voces se paren. Y tú dices, ¿qué me bebo? ¿Qué hago? ¿En qué me enfoco para que se pare? Mi prima y yo estábamos hablando. Ella me dijo, Ananda, ¿por qué tú crees que la gente se suicida? La gente no se tira de un quinto piso porque no quiere la vida. La gente quiere que las voces paren. Ella me dijo a mí. Ella me dijo, yo entiendo perfectamente, pero mira, vas a salir de camino, vamos a seguir orando, no sé qué. Y yo estaba en la cocina, ella me estaba hablando, es como que tú me estuvieras hablando acá, pero yo no estaba escuchando nada de lo que me estaba diciendo porque en mi mente, mi sufrimiento era tal y mi enfoque y la confusión era tal, donde yo decía, pero si esto me va a ayudar a mi bien, ¿por qué? ¿Y por qué estoy escuchando las voces? ¿Y qué está pasando? Y me están diciendo tantas cosas que yo decía, no entiendo, yo creo que esto pare. Y llegó un momento donde yo decía, mira, si me tengo que tirar de un lugar para que esto pare, yo lo voy a hacer. O sea, ya comencé a pensar en ¿qué es lo que tengo que hacer? No importa si me duele, no importa si me afecta, no importa a quién le afecte. Yo quiero que simplemente las voces y la opresión pare. Wow. Y en ese momento me llegó a la mente, de nuevo, el Dios se mete en la oscuridad más terrible. Y yo escuchaba, Florida, vete a Florida. Y yo cuando veo que mami me está escribiendo o me está mandando una nota de voz, le digo, déjame llamarla. Y mami me dice, yo te iba a decir que vengas. Y dijo, esto es de Dios. Pues en ese momento todavía yo no sentía que era ninguna opresión demoníaca, porque simplemente yo estoy pensando, bueno, ansiedad. Mi prima me dijo que es ansiedad y ella tiene esta experiencia. Y como que también le dan ataques de ansiedad, pues simplemente es ansiedad. Yo decía, voy para Florida para que alguien me ayude con la ansiedad. Y simplemente cuando compro un vuelo ese mismo día, al otro día estaba nevando, pero no me importó sacar a Alan de la escuela. Simplemente cogí todo y hice una maleta y al otro día nos fuimos a Florida. Cuando llegamos a Florida, todo parecía bien. El mismo Dios permitió que por algunos momentos yo estuviera bien. Pero en el momento que me monté en el carro, que cogimos para allá, me sentí completamente mal. Y incluso el que otra persona me hablara me afectaba. Cuando llegamos a la casa, yo le dije, mami, yo necesito que tú ores por mí. Pero mami
al no saber con qué estaba lidiando, simplemente dijo, ok, mi hija, vamos a orar. Padre, protégela, bendícela. Y yo recuerdo que y comenzó a decir, qué bueno que llegaron del viaje, Señor, gracias por protegerla. Yo recuerdo que paré a media oración y le dije, no, yo necesito que tú pongas tus manos sobre mí, que le pidas a Dios por tu hija. Pides por mi vida. Pides por mi vida. Y le dije, yo quiero que tú reprendas al enemigo ahora. No pidas por mi protección, no des gracias. Tú tienes que luchar con lo que está pasando conmigo. Y yo recuerdo que como que mami se quedó así, como que ¿qué está pasando? Y entendió que no era ansiedad, no era que yo estaba triste, no era que yo estaba preocupada. Entendió un poquito más de lo que estaba pasando. Y mami entonces me pone las manos encima y dice, en el nombre de Jesús. En el momento que mami menciona el nombre de Jesús, todo se va. Amén. Y yo dije, ven acá, pensé yo. Ven acá, verdaderamente, si mami me dijo a mí, si mami me toca y ora por mí y menciona el nombre de Jesús, del Jesús al cual yo en ese momento no creía. Recuerden todo este tiempo que estamos orando, pero yo estoy pensando, órale a Dios, qué sé yo, a los seres, a los guías. Y yo digo, cuando mami menciona el nombre de Jesús, todo se fue en el momento. Entonces, verdaderamente, esto no es ansiedad. Esto no es que... Porque yo decía, mami, ora que Dios se vaya la ansiedad de mí. Yo le dije que orara por mí, pero yo pensaba que era ansiedad todavía. Pero mami lo que ora es en el nombre de Jesús. Y todo se fue en el momento. Claro, vinieron después, pero en el momento todo se va. Y yo me quedo pensando, digo yo, pero mami oró en el nombre de Jesús, del cual ya yo no oro en ese nombre. Ahora, o sea, todo se fue. No es ansiedad, esto parece espiritual. Y me quedo pensando en eso, ¿no? Mami sigue, hablan con Alan, bajan las maletas y no sé qué. Yo me quedo pensando todo esto, voy a la habitación, como a las 2 horas vuelve otro malestar. Y en esto eran muchos, era Jesús no existe, eso es mentira lo que tú acabas de pasar. Tu mamá no sabe, tu mamá está durmiendo, tú eres la que está despierta a la verdad de lo que son las cosas. Y cuando esos pensamientos vengan es que tú te sientes que te vas a volver loco, o sea, es una cosa horrible. Y yo recuerdo que en ese momento, mami, ¿dónde estás? Y mami podía estar en la cocina, donde fuera, mami venía de nuevo y oraba conmigo nuevamente. Oramos tanto esa semana, las siguientes 2 semanas, yo duré en el mundo, como quien dice, bueno, en esa religión o en ese grupo 3 años y medio. Wow. Y luego Dios me mostró que me quería en Florida 3 semanas y media. 1 semana por año. Es increíble porque es bíblico, wow. Incluso el tiempo de Jesús. Yo incluso compré un vuelo para 3 semanas exactas y el momento de irme, yo sentía que no era el momento de irme. Y le puse una prueba a Dios para moverla para el miércoles y me permitió irme el miércoles. Pero lo que quiero decir es que las primeras 2 semanas fueron horribles. Primero porque yo llegué a decirle a mami, mira, a mami y a papi, ¿no? Pero mami principalmente le decía, mami, mira, yo quiero que tú me hablas la Biblia, cuando yo te haga una pregunta, háblame de la Biblia. O sea, primeramente, explícame por qué la Biblia tiene razón. Yo dejé de leer la Biblia. O sea, esta Biblia tenía conmigo años y ya tenía polvo. Yo no le hice nada de caso. Porque en el momento que te dicen a ti lo que está ahí, no es verdad. Lo que está aquí fue traducido muchísimas veces. Los traductores eran humanos, eran gente fallidas. Mira cómo esta versión dice esto y aquella versión dice lo otro. Mira cómo esta palabra se cambia. Mira cómo hasta el mismo versículo en inglés dice una cosa, en español cambia un poquito, por ende, no creas. Y yo llegué a pensar, bueno, si no voy a creer en la Biblia, pues, ¿qué me importa? ¿No? La Biblia no tenía validez, ni Jesús, o sea, una cosa horrible. Y cuando, en ese momento que mami oró por mí, yo dije, bueno, si el nombre de Jesús tiene poder, porque yo me sentí bien inmediatamente, quizás la Biblia, quizás Dios, o sea, y comenzó entonces la depresión que yo tomé tratando de salir de lo que era la religión. Dios volvió a llevarme atrás. Y Dios comenzó a ministrarme Dios comenzó a ministrarme de que yo estaba en el error. Dios comenzó a ministrarme de que yo estaba en el error. Y lo que yo hice fue que le dije a mami, cada vez que venía uno de esos ataques, yo llegué a decirle a mami, mira lo que vamos a hacer. Yo sé que no tiene lógica, yo sé que tú no entiendes lo que está pasando, pero yo no me siento bien y no puedo explicarte completamente cómo me siento ni por qué. Lo que yo te puedo decir es que el nombre de Jesús tiene poder. Gloria, y tú oraste por mí ayer y antes de ayer y me sentí mejor y por ende vamos a tratar algo. Le dije, vamos a tratar. Le dije, porque de nuevo, yo estoy pensando, yo estoy bien y mami no sabe, yo vine aquí para la naturaleza, para sentirme mejor, ¿no? Y yo le dije, mira lo que vamos a hacer. Muéstrame, primeramente dime por qué la Biblia es válida. Háblame desde el principio por qué la Biblia es válida, dime todos los versículos que tú quieras. Y mami comenzó a hablarme de la Biblia.
después de eso, como a las 2 horas, venía otro ataque. Mami, ahora háblame de por qué Jesús verdaderamente murió. ¿Cómo es que Jesús vino y murió? En un momento papi dice, pero muchacha, tú no conoces eso. Tú no naciste en la iglesia adventista. ¿Cómo que tú no sabes de Jesús y la muerte? Y le digo yo, y yo recuerdo que los miré y lloré. Le dije, ustedes no se imaginan la confusión tal donde tú dejas de creer esto. Tú dejas de creer la Biblia y la sangre de Cristo y su poder por tanto tiempo que lo nuevo que tú crees ya es lo que tú crees. Pierde validez lo que tú dices, ya eso no es así. Y yo recuerdo que hablé con muchas personas diciéndole, la Biblia no tiene validez. Yo comencé a defender lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, en un momento que papi me dijo, pero ¿cómo tú no estás diciendo cómo así que tú no sabes lo de Jesús? Y yo recuerdo que le dije, si ustedes supieran con lo que yo estoy lidiando, ustedes no me preguntarían. Wow. Y mami simplemente me dijo, sí, mi hija, no hay problema. Luego mami me comentó, me dijo, es increíble, cada vez que tú me decías, mami, corre, y ven, ora por mí. A veces mami tenía que bajar el fuego a la estufa, decirle a Alan, muñequitos, y salir corriendo para la habitación donde yo estaba. Porque ella me decía, inmediatamente tú me decías a mí, háblame de tal cosa, me llegaban como del Espíritu Santo, me dice ella, versículos que yo tenía años sin leer. Wow. Y ella me decía, es increíble porque yo vi la mano de Dios guiándome a mí para responderte lo que tú me estabas preguntando. Y yo llegué a decirle, recuerdo que comencé a decirle, mami, cuando me llegaba un ataque, los ataques condicionalmente, Dios también los permitió. Porque eran ataques específicos en cuanto a las creencias que tenía. Jesús no es hijo de Dios. Y yo decía, wow, Jesús no es hijo de Dios, entonces la salvación, entonces la muerte no vale nada, entonces no me perdonó de mis pecados, entonces si no estoy perdonada de mis pecados, yo sigo siendo impura. O sea, todas esas cosas, tú te vas como en una línea horrible. Y yo tenía que llamar a mami, mami, háblame de por qué Jesús sí es hijo de Dios. Cuando ella venía y decía, mira, aquí lo dice en la Biblia, primero tuve que comenzar con que por qué la Biblia era válida para poder entender la Biblia. Me habló de Jesús, de la salvación, de por qué la muerte de Jesús sí nos salvó, de cómo las profecías que estaban en el Viejo Testamento se cumplieron en el Nuevo y cómo las siguientes se van a seguir cumpliendo. Habló acerca del poder del nombre de Jesús, que es increíble, de cómo la sangre nos limpió, de todo eso. Y cuando ella me lo decía, era como que se vio una semillita en mí que comenzaba a dar fruto. Y yo decía, oh, ok. Y mientras mami estaba hablando, yo decía, Padre, permíteme olvidar todo lo que me enseñaron y aceptar esta verdad. Para mí, honestamente, todo era nuevo. Cuando la confusión era tal que todo lo que mami me decía, yo lo cogía como que era completamente nuevo para mí. Entonces le dije que me hablara de la Biblia, de Jesús, de la salvación, de la Trinidad. El Espíritu Santo no existe, solamente hay Dios. Entonces, háblame de la Trinidad. ¿Cómo es que la Trinidad existe? Y a veces papi hace un comentario, Dios mío, pero uno enseñó en vano, esta muchacha, todas estas cosas, todos estos años. Y yo, no es en vano, repítemelo de nuevo. Y yo recuerdo que en un momento comenzaron los dos a decirme todas estas cosas. Y yo recuerdo que le dije, no me lo digas como que yo lo sé, dímelo como que fuera una niña de 7 años aquí que no lo sabe. Y me siguieron explicando, me explicaron acerca de la importancia de la oración, la importancia de la Biblia, obviamente, de la Trinidad, ya mencioné eso, las doctrinas. Llegó un momento donde yo le dije, yo quiero saber las doctrinas de la Biblia, las doctrinas adventistas y la Biblia, pura Biblia. Y para hacer el cuento corto, Dios me liberó esas 3 semanas. Me acaban de informar aquí que podemos tomar más tiempo, ¿verdad, señora primer anciano? Que sigamos. Sigue porque esto es importante que todos lo entendamos y lo sepa. Porque uno a veces juega con Dios de maneras diferentes. Y cuando ella me contó su experiencia, hermanos, encontré algo que me heló la sangre. Y eso me hizo tambalear, no en mi fe, con el versículo, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa por chismear? Y el Señor me llevó a una cita de un pastor donde dice que cuando uno chismea a las personas, uno está invocando espíritus demoníacos para que vengan a su casa. Uh-huh. Y eso me heló la sangre porque recientemente ella me había contado, yo dije, Padre Santo, uno a veces cae invocar al enemigo sin darse cuenta y pensando que está bien. Continúa. Uh-huh. Porque el primer anciano, que es el representante del pastor, ya me dijo, dale. Okay. Estaba haciéndole preguntas porque es hasta las 10, pero ya él me dijo que siga. Ok, cuéntanos. Bueno, en lo que tú estás contando, yo quiero dar el testimonio de que verdaderamente chismear, calumniar,
hablar del otro, así sea verdad que esa persona cometió un pecado, así sea verdad que esa persona está mal, hablar de la otra persona llama demonios, completamente. Enojarse. O sea, enojarte porque tú estás defendiendo que alguien le dé un golpe a alguien no es lo mismo. Pero tú coger un enojo por el ego, o sea, tú coger un enojo porque tú digas, ¿cómo es posible que a mí, mira lo que me hicieron? Querer defenderte tú también. Todo eso no es de Dios, no es de Dios. Y a veces en el momento del enojo no se dan cuenta que la persona enojada hace cosas que luego dice, wow, cuando me calmé, ¿por qué yo hice eso? Porque no eras tú. Porque no eras tú. Wow. Y entonces, síguenos, ¿qué pasaba allá con tus papis? Ok, bueno. Ernesto, bueno, por muchacha. Exactamente. Yo recuerdo que en muchos momentos mami me decía, no dures tanto tiempo, porque la opresión era tan fuerte que yo sentía que si me paraba de orar, yo tenía que, déjame ir por orden. Yo comencé a durar mucho tiempo en la habitación que ellos nos dieron, en mi habitación. Comencé a durar mucho tiempo en la habitación orando. ¿Ayunaste también? Mucho. Ayuné bastante. Primeramente, honestamente, al principio del ayuno yo pensaba que no quería comer para que no me volviera el ataque, porque en el momento que tú estás en el trance te dan fruta, y la fruta lo hace peor, porque tienes una medicina que, no sé, te da el cuerpo, qué sé yo. El punto es que el comer te intensifica. Y cuando mami me decía, ven, cómete este arrocito con esta bichuelita, con y yo trataba de comer algo, me ponía peor. Entonces decía, pues yo no voy a comer. Si tengo que morirme, me moriré. Yo no voy a comer. O sea, así del nivel de yo no quería evadir completamente estas influencias. Y duraba mucho en mi habitación. Como a eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, comenzaba a sentirme mal. Completo como hasta las 10 de la noche. Eran 4 horas casi todos los días. Yo recuerdo que cuando llegaban las 6 de la tarde yo comenzaba a sentirme como mal, como oída. Y yo recuerdo que mami se acuesta temprano, o sea, cuando mami decía a las 8 de la noche, me voy a dormir, yo decía, no, necesito que tú te quedes a orar conmigo. Pero ponía adoraciones, llegué a poner prédicas, pero lo que hacía más era arrodillarme y decirle, Señor, ayúdame, o sea, repetirlo completamente. Jesús, ayúdame, Jesús, si tú tienes poder, Jesús, del que mami habla. Al principio yo comencé a decirlo así, Jesús, yo dejé de creer en ti, pero tú tienes poder, ayúdame a creer en ti. Y yo llegué a decirles, me llegaban historias del hombre que Jesús le dijo, ¿tienes fe? Y él le dijo, ayúdame a creer. Sí. ¿Tienes fe de que tu hijo ayúdame puede? Incredulidad. Ayúdame a incredulidad. Y yo recuerdo que lloré tanto diciéndole, ayúdame a incredulidad. Yo no creo, seamos sinceros, yo no creo, pero ayúdame a incredulidad. Y Dios comenzó yo hincada, horas, con una música cristiana. Recuerdo que duré muchas horas diciéndole simplemente, ayúdame a incredulidad, muéstrame. Y si me llegaba algo específico, pues yo le llamaba de una vez a mami. Mami, ven con la Biblia, dime qué dice este tema. Toda clase de temas, incluso de la moralidad, de todo tipo de cosas. El punto es que yo recuerdo que mami en algunos momentos decía, muchacha, tú estás durando mucho tiempo en la habitación cerrada, de rodillas, ven, sal, disfruta la naturaleza, que el poquito de sol te va a hacer bien en la naturaleza. Pero yo recuerdo que esa primera semana, las 2 o 3 veces que yo llegué a salir, primeramente, la primera vez que salí, corrí hacia adentro. Porque cuando yo salí y sentí la naturaleza y vi las plantas y vi el sol que me dio en la cara, me recordó la experiencia que tuve. Y en ese momento yo puse en mi corazón, la razón por la cual las cosas demoníacas las hacen a veces en la naturaleza es para teñir tu recuerdo y percepción de la naturaleza, de la santidad de la naturaleza. La Biblia dice que la naturaleza, Dios nos ha hablado a través de la naturaleza. Y cuando yo volví a tocar la grama o a verla, mami me decía, mira esta flor que acaba de salir. Yo quería salir corriendo, yo no quería tocar flores, ni plantas, ni ver el sol, ni nada, porque las experiencias fueron a la luz del sol y me decían, mira el sol. Yo no quería que el sol me diera en la piel. Yo no quería, o sea, me daba pánico y sentía que iba a volver a tener esos episodios. Entonces, por esa primera semana yo no quería salir. De nuevo, mis padres apenas sabían lo que estaba pasando. Yo no podía ni siquiera articular bien lo que me estaba pasando. ¿Les contaste a tus padres esa experiencia? Sí, ellos saben. 2 o 3 veces que yo quería salir, no podía hacerlo. Y Alan corría, y wow, qué bien, y mami juega conmigo, y yo no podía salir de mi habitación. Salía y ni siquiera quería comer, era horrible. La segunda semana, finales de la segunda semana, yo recuerdo que salí, papi me dijo, ayúdame con esta tabla, vamos a subirla, y yo dije, bueno, Señor, y recuerdo que salí
Y cuando salí por primera vez, después de tener semana y media orando y ayunando y en adoración y mami hablándome tanto de la palabra, yo recuerdo que por primera vez yo dije, wow, y esa flor es tan linda. Ananda, tú lo acabas de ver ahora, esas matas están ahí desde que tú llegaste. No, ahora es que yo la veo. Y esto aquí, ¿ustedes tenían eso? Sí, estaba ahí. ¿Tú no lo viste? No. Y estas plantas y estas cosas. Y mi mente estaba tan nublada que yo no noté nada de la naturaleza que yo me estaba mostrando. Wow. Fue la primera vez que yo disfruté un poquito el sol. Y dije, wow, qué bien se siente. Y Dios comenzó a liberar todo eso de mí. Amén. Entonces, gloria a Dios, gloria a su nombre. O sea que ya le dije a Dios, quita el miedo. El miedo es un espíritu también. El miedo es un espíritu demoníaco completamente. El miedo no es un sentimiento, no. Los sentimientos, así como la Biblia dice, y gracias Espíritu Santo, así como la Biblia dice, llamen a la sabiduría, es porque viene de Dios, es una entidad de Dios, divina, ¿no? La sabiduría, la inteligencia, el miedo y todas esas cosas que decimos son sentimientos y son humanos, no son sentimientos humanos, son entidades demoníacas. Y Dios me puso literalmente a reprender al miedo. Reprende al miedo, tú no vas a tener miedo, tú decías, incluso la Biblia dice, Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y hubieron tantos versículos que entonces me comenzaban a llegar y yo, ok, ese versículo también no lo recordaba. Y Dios comenzó a decirme cosas, a hablarme. Y yo me doy cuenta que al nivel que el enemigo te toca, Dios también se hace presente para que tú puedas, para que sea como igual. Por todas las voces que yo estaba escuchando y todo lo que me estaba pasando, Dios tuvo que hacérseme presente fuerte, tuvo que hablarme fuerte. Yo decir, ¿quién me está hablando? Ese es Dios. Porque él entendía, yo no puedo hacer que mi voz entonces sea suavecita. Mi voz tiene que pasar por lo que ella está escuchando. Y Dios comenzó a hablarme de una manera bellísima. Comenzó a decirme, tú eres mi hija, yo te he librado, yo te saqué de donde estabas. Tú estabas en el error, pero ahora yo te voy a hacer caminar en mis caminos. Amén. Y comenzó a decirme tantas cosas bellas. En un momento que estaba en opresión, yo decía, no, Señor, yo sí creo, cuando comenzaba la opresión, yo sí creo que Jesús es mi Salvador, yo sí creo que Él murió por mí, yo sí creo que soy su hija, y era repetir todo esto. Y en un momento que todo se fue, escuché la voz de Dios tan linda que me dijo, tranquila, ya terminó la guerra. Amén. Y fue día tras día tras día, 3 semanas y media fueron muy fuertes. Las primeras 2 semanas fueron terribles, pero Dios me mostró su amor, me mostró su mano, me mostró su poder, me mostró que Él es más fuerte que todo eso. Amén. Y me mostró que Él me traía para hablarme de mi testimonio. Me dijo, tú vas a hablar a todas esas personas que se entran en el ocultismo, que están haciendo pactos y rituales y cosas, que creen que están entrando en una dimensión más profunda de mi presencia. Porque eso es lo que yo pensaba. Porque incluso yo llegaba a los lugares y yo decía, no, yo quiero hacer eso porque yo quiero que Dios me hable. Yo recuerdo decir, yo voy a pagar este dinero, voy para tal parte, Dios me va a hablar, Dios me va a mostrar algo hermoso, tú vas a ver. Y la experiencia que yo tenía, yo decía que era de Dios. Y cuando Dios me muestra, no, tú fuiste engañada, así como Eva. A Eva se le dijo la mitad, ¿no? Se le dijo, tú vas a conocer mentira, que tú vas a morir. Dios, se van a abrir tus ojos y tú vas a conocer el bien y el mal. Pero no se le dijo la otra parte. Dios me estaba diciendo, el enemigo nunca dice la otra parte. El enemigo siempre dice, vas a tener un éxtasis, pero no te dice a ti cuál es el precio a pagar, que no vas a dormir, que no vas a tener paz. Después que yo regresé, yo me di cuenta de lo valioso que es la paz. Amén. La paz, la paz. La Biblia dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Yo entendí ese versículo en Florida. Porque cuando yo comencé a sentir la paz de Dios, que duraba horas en paz, yo entonces comencé a llorar, no de lo que estaba sintiendo, sino de agradecimiento. Y yo decía, Señor, gracias por tu paz, gracias porque no estoy escuchando nada, gracias porque estoy viendo todo como es, gracias porque no me siento extraña, gracias. Y comencé a agradecer por lo que es estar normal. Wow. No sabía lo que era eso por mucho tiempo. Yo recuerdo que Alan entraba a la habitación donde yo estaba y él me encontraba con una adoración, con las manos elevadas en el piso, dando gracias al Señor, gracias Señor, con las lágrimas afuera. Y él salía corriendo. Teníamos ya una regla. Yo decía, si tú ves la puerta cerrada, no la abras porque me vas a interrumpir y yo estoy hablando con Jesús. Y a veces él entraba y me veía llorando y cerraba la puerta. Mamá, mami está llorando de nuevo. Mami, y venía, mami, tú estás llorando, no llores. Y yo le decía a mi hijo,
yo estoy agradecida, no estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando de la felicidad. Jesús me rescató, Jesús es bueno, Dios es poderoso. Gloria a Dios. Y él no entendía bien eso, él entiende que llorar es algo malo, ¿no? Los niños. Pero él pudo ver en mi cambio, mis padres pudieron ver los cambios también, mis amistades pudieron ver el cambio, cambiar también todas esas amistades y toda esa gente, borrar fotos, borrar cosas de redes, cambiar tantas cosas en mi closet, saqué muchísimas cosas, comencé a botar libros, porque había muchos libros de nueva era, de yoga, de meditación, de todo eso. Comencé cuando llegué aquí a casa, comencé a botar todo eso también. Fue un cambio 180, radical, completamente radical. Pero una última parte allí, Dios puso en mi corazón bautizarme. Y entonces regresé a la iglesia adventista. Hice ese bautismo. Hermanos. Gloria a Dios. Le pedí al pastor que hicieran un bautismo. Ellos dijeron, vamos a tener un bautismo tal sábado, ¿puedes esperar? Yo le dije, no puedo esperar, tiene que ser ya. Y entonces me dijeron, bueno, pero espera que por lo menos llenemos la pila, ¿no? Vamos a esperar el sábado. Y entonces fui bautizada con un tío mío también, que tenía mucho tiempo también alejado de Dios, y Dios le tocó para que se bautizara también, alabado sea el Señor. Amén. Y cuando me bauticé sentí una calma todavía más profunda. Fue como que Dios me sellaba nuevamente para con Él. Fue como el pacto lo hicimos tú y yo, encerrados en la habitación, pero ahora vamos a hacer un pacto público desde que tú eres mía. Así como yo públicamente hice muchas cosas, defendía todas esas locuras públicamente, ahora soy tuya, le dije a Dios. Amén, gloria a Dios. Y me bauticé en Florida nuevamente. Comencé a ver las cosas de una manera diferente, comencé a honrar a mis padres, comencé a invocar el nombre de Jesús para todo, comencé a adorar. Ya no era solamente cantar y la música ahí y terminar la adoración, ahora era adorar a ese Dios que literalmente me rescató de la muerte. Adorar a ese Dios que me enseñó, que permitió todo eso para decirme, estás mal y no te das cuenta. Y voy a plantar tus pies sobre la roca firme de mi palabra. Dios me mostró el poder que tiene Jesús y su sangre. Y cuando Dios hace ese cambio en mí de esas semanas, hubo un momento donde yo honestamente no quería volver a Delaware. Yo le dije a mami, no quiero volver, vamos a inscribir a Alan por aquí, yo no quiero volver, porque mi casa simbolizó el lugar donde estaba siendo atacada mentalmente. Y no quería volver, honestamente. Duré esas semanas enteras, Señor, por tu misericordia, yo no quiero volver, déjame aquí. Entonces ya que comencé a experimentar el calorcito, no quería venir a la nieve, al frío, que en ese tiempo había nieve y frío acá a finales de enero. Y yo no quería volver. Y yo recuerdo que sentí ese malestar de no quiero volver a mi casa, prefiero vender la casa de aquí, no me importa nada, yo prefiero la paz que siento en Dios. Después de eso, estábamos orando mami y yo, y el día antes de venir para acá, Dios puso en mi corazón, venir. O sea, cuando la Biblia dice, Dios, el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su buena voluntad, es cierto, el querer como el hacer. El querer como el hacer. O sea, tú vas a querer hacer mi voluntad. Cuando yo le digo a Dios, pon en mí tus prioridades, pon en mí tus sentimientos, pon en mí lo que tú quieres que yo haga, yo lo haré. Y Él ve esa entrega. Verdaderamente yo duré las primeras 3 semanas diciendo no quiero ir. Y los últimos días, Dios cambió. Un día yo me levanté y dije, ¿es bueno que yo vaya? Sí, y yo dije, wow, qué raro que ahora yo quiero ir, cuando yo duré 3 semanas orando que no quería ir. Y yo dije, Dios pone en mí el querer como el hacer su buena voluntad. Dios me mostraba que en la intimidad de mi casa iba a hacer cosas conmigo grandes que no le iba a poder hacer en la casa de otra persona, aunque fueran de mis padres. Le digo, yo quiero una intimidad contigo que la vas a lograr en tu casa. Y me mostró, yo voy a ir delante de ti, no tienes que tener temor. Y yo recuerdo que bajé del avión, todavía tenía un poquito de temor, no te miento. Bajé del avión, cuando llegué a la casa lo primero que hice fue en el nombre de Jesús y reprendo y no sé qué, pero de repente yo digo, pero siento paz, qué bien, porque entré a la casa sintiendo como ese pequeño de no sé qué voy a encontrar, si siento algo raro de lo que sentía antes, ¿no? Y yo abrí la puerta y dije, Padre, y yo pensé entrar a opresión, a tener que quizás hacer algo. La misma experiencia. Sí, o sea, y yo sentía que Dios me había dicho que no iba a ser igual, pero el humano no creemos a veces, sí, ¿no? El miedo. Y cuando yo abro la puerta y veo la sala, el mismo lugar donde yo había sido oprimida antes, me dio ese pequeño medito humano de que cuidado si voy a sentir algo, cuidado, y no quería como entrar de una vez y me quedé un rato en la sala y de repente digo, no, pero yo siento paz, aquí está Dios. Y oré y dije, Señor, esta es tu casa.
Todo lo que es mío es tuyo. Mi casa ya no me pertenece, es tu casa. Aquí hasta yo voy a andar en reverencia porque te pertenece a ti. Mi carro es tuyo, mi casa es tuya, mi hijo es tuyo, mi vida es tuya. Y si te di mi vida, ¿cuánto más no mi dinero, mi tiempo, todo lo demás? Amén. Entonces le dije, aquí nada va a entrar más que tú. Entonces, he sentido paz, gracias al Señor. Han habido momentos en los cuales, pues, el enemigo ha querido atacar, obviamente. La Y en experiencia el del momento, mall. ¿cómo? La experiencia del mall. Sí, por favor. Interrumpimos un momentito. Tuvimos Santa Cena acá. Ah, sí. Yo me llevé los pancitos y lo que fue bendecido para enterrarlo. El domingo lo tuve ahí en la mano, dije, lo voy a hacer mañana, porque estaba haciendo mucho frío. El lunes en la mañana ella me manda un mensaje, sorry, no tomé la Santa Cena el sábado, la quiero tomar. Yo le dije, bueno, me acordé del pancito, vente. Y ella fue a la casa y hicimos el rito de humildad y ella tomó su Santa Cena. Pero, cuenta esa parte, Ananda. Claro. Ese día fue que ella me contó toda esta experiencia que dije, la iglesia tiene que saber esto, Ananda. Los jóvenes tienen que saber eso. Nosotros los antiguos tenemos que saber eso. Digo antiguos, no estoy diciendo payasada. Tenemos que saber eso porque yo quiero estar alerta de que yo en qué momento también puedo estar adorando a Satanás y no darme cuenta, ¿verdad? Así es es. muy sutil la forma como él te llevó a ti. Cuéntanos la experiencia esa. Sí, antes de mencionar la experiencia de lo del mall, como me dices, quiero decir algo ya porque vamos concluyendo, ¿no? En cuanto a mi experiencia, Espíritu Santo, gracias. Amén. Quiero que ustedes sepan lo siguiente. La curiosidad en cuanto a las cosas espirituales no siempre nos lleva al bien. A veces decimos, ¿qué más hay? Vengo el sábado, un miércoles, vengo un martes, vengo al sábado, a la iglesia un martes, vengo a la iglesia un sábado, nos sentamos, adoramos, escucho el tema, pero ¿qué más hay? O sea, esta es la vida cristiana, esto es lo que yo voy a hacer ¿no? Y a veces decimos, ¿qué más hay? ¿Qué más hay afuera? ¿Qué más hay en Dios? Una de las razones por las cuales yo comencé a aceptar todo esto que me dijeron era porque me dijeron, hay más en Dios. Lo que te enseñaron no es todo, esa es una vida hasta un poco aburrida. En Dios hay tantas otras cosas, tantas otras experiencias, Él te habla de tantas otras maneras que mira. Entonces, esa curiosidad de decir, Señor, ¿qué más hay en ti? Hay otros misterios, hay cosas, pues déjame yo investigar esos misterios. No me lo quieren decir en la iglesia porque ellos quizás no quieren enseñarnos las cosas todo, ¿verdad? No nos quieren enseñar todo. Así que por mí misma tengo que ir a investigar todo lo que hay. Y en el momento que tú te pones a curiosear, que salimos es básico. Ora, lee tu Biblia, encomiéndate en la mano de Dios todos los días, si puedes, y ojalá que todos podamos levantarnos a las 3 de la mañana a orar, porque es una hora espiritual muy fuerte. Si los brujos oran a las 3, el cristiano debe orar a las 3. Amén, gloria a Dios. Si el enemigo puede levantarse en la madrugada a orar y a interceder y a hacer rituales, el cristiano todavía más debiera coger las 3 de la mañana en serio. En serio, porque el mundo espiritual el mundo espiritual y el mundo humano, ¿no? Y sabemos, ahora mismo no estamos viendo los ángeles y todos los otros seres porque nuestra mirada está limitada, pero es real el mundo espiritual y es real para el bien y para el mal. Entonces, si el enemigo te pone a ayunar, a comer saludable, todas estas cosas, ¿cuánto más no el cristiano? Que debiera estar intercediendo y debiéramos estar haciendo esto. Así que antes de contar la experiencia, quería decir que debiéramos coger en serio, no curiosemos fuera de la Biblia, no es necesario. No curiosemos fuera de la oración, no es necesario. No es necesario, esta experiencia de meditación, ahí está la oración. Ahí está la oración. Entonces, cuando yo regresé, yo me di cuenta del poder que tiene la oración. No es que mientras hinco una rodilla y voy a bajar la otra, termine en el nombre de Jesús, amén. No, me refiero a que uno vaya. Y si tenemos que quedarnos en silencio, Señor, vengo de tu presencia, estoy aquí, háblame. Quedarnos allí, en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa curiosidad me afectó mucho, porque yo decía, hay más, y me fui metiendo más en cosas que no eran. Así que no hay que tener esa curiosidad, es completamente demoníaca. Y de nuevo, el enemigo plantó la curiosidad en Eva. ¿Tú crees que tienes todo en este paraíso? Perfecto. No, no tienes todo. Hay más que Dios no te quiso dar.
Y si comes de la fruta, te va a dar. Yo te voy a decir el secretico para que sepas lo que Dios no te quiso dar. Entonces a veces uno dice, Dios me dice que ore y que lea la Biblia y que predique y esto. Pero eso no es todo. El enemigo me quiere, o sea, hay otras cosas que si yo hago estos rituales, estas cosas, hay más que me pueden decir. Es el mismo engaño. Es el mismo engaño. No curiosemos fuera de la palabra. Amén, amén, en el nombre de gracias, Jesús. Ese día del mall, yo me arrodillé a orar y tenía mis sobrinos conmigo, los hijos de Ciara y Alan. Me arrodillé a orar, digo, Señor, bendice el día, ayúdame a alistarme pronto, que lleguemos a la iglesia. Hoy es sábado, era Santa Cena, tenía 2 semanas esperando por la Santa Cena. Y recuerdo que en el momento que estoy arrodillada y estoy orando, y digo, Padre, te pido que en el nombre de Jesús, pues tú nos ayudes a estarnos rápido para que vayamos, y los 3 niños, etc. En ese momento escucho una voz que dice, no vayas a la iglesia hoy no vas a ir. Y yo hago así, que no vaya a la iglesia. Ok, Señor, ya de tu voluntad. No me suena normal, porque entiendo que tú quieres que nos congreguemos, entiendo que hay Santa Cena, yo estaba esperando, tú sabes, congregación y eso, y es un día especial, pero si tú no, y digo yo, ¿qué quieres que haga entonces? Al principio hubo un silencio, pero luego vino una voz que me dijo, vas a ir al mall. Dije yo, al mall, ok. Digo yo, ok, ¿y qué voy a hacer en el mall? Y me llegó una imagen de yo dando tarjetitas, yo he comprado tarjetitas de evangelismo y he puesto en los carros para que cuando la gente la ve, quizá yo no puedo hablar con 100 gente, pero puedo poner 100 tarjetitas en los carros y la gente algo lee de allí de la salvación y la gente puede pues buscar a Dios luego. Y yo dije, bueno, pues seguramente, digo, solamente tú quieres, Espíritu Santo, de que yo dé las tarjetitas en la mañana. Hay gente que se salve, que escuche de ti, que diga, wow, sí, me arrepiento. Y luego voy a la iglesia, me pongo mi vestido de sábado, perfecto, todo bien. En ese momento los niños me dicen, tía, vamos a ir a la iglesia. Yo le digo, no, todavía no. Me sentí un poquito confundida, honestamente, porque no sonaba como que era Dios, pero yo dije, yo voy a obedecer, porque estaba orando, estaba hincada. Pues en el momento que yo le digo a los niños, no vamos a ir a la iglesia de una vez, pero vístense para la iglesia. Y dicen, ¿cómo así? ¿Vamos o no vamos? Y ellos me pusieron un poquito de presión y yo no sabía qué decirles. En ese momento, se visten, salimos. Cuando salimos de la casa, yo voy un poquito confundida, como que había algo que no me hacía sentido, pero yo digo, la Biblia dice que hay que obedecer. Abraham obedeció aunque no sintió, decía yo. Abraham obedeció aunque no quería. Job se mantuvo firme aunque no entendía. En la Biblia está llena de gente que aunque no entendió bien, obedeció. Si tú no quieres que yo vaya hoy o quieres que yo vaya más tarde, gloria a ti, decía yo. Yo voy mejor a evangelizar, no importa. Pues en ese momento salimos al mall. En el mall le digo a los niños lo que van a hacer, le doy tarjetitas a cada quien y comenzamos a poner tarjetitas en los carros y habían personas que estaban allí, llegué a orar por una pareja también que estaba allí, mira, si Jesús los ama, los salva, digan que aceptan a Jesús como salvador personal, así aceptamos esto, lo otro, y bueno, y tuve esta oración, yo dije, Padre, seguramente tú querías que esa gente pues se salva en ti, conociera de ti y quizás por eso tú me trajiste para acá. Pero de repente siento, no, quédate, todavía no te vayas. Y yo, ok, sigo poniendo tarjetitas. Como 120 carros recibieron tarjetitas ese día, los niños me ayudaron, etc. En ese momento, estamos ahí en el mall y yo no sentía como esa paz. Yo decía, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir. Me montamos en el carro, los niños estaban comiendo algo. Cuando voy saliendo, escucho una voz que nuevamente me dice, todavía no te vayas. Pero me digo, pero la hora, esta tarde, no voy a llegar a tiempo. ¿Será que Dios quiere que haya otra persona que necesite escuchar de Él? ¿Qué hago? Cuando en ese momento me quedo, digo, tengo que obedecer. Me quedo allí, espero un ratito, como a los 10 minutos digo, me voy. Cojo para el camino para acá. En la Kirkwood Highway, en la entrada para acá, escucho una voz clarita que dijo, no sé para qué tú vienes a manejar para acá, porque yo te dije que no vas ni a entrar. Inmediatamente no me sentí bien. Se me llenaron los ojos de lágrimas y digo, pero Señor, si tú me estás hablando, ¿por qué yo no puedo ni siquiera entrar a la iglesia? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es un sábado de Santa Cena, es un sábado de comunión. Cuando mencionó la Santa Cena 2 semanas antes, yo me emocioné por venir. Ya hice lo que tú me dijiste de entregar las tarjetitas con los niños, venimos ansiosos. No solamente Santa Cena, hay un culto ahora y luego hay almuerzo. ¿Por qué? ¿Cómo que no voy ni a entrar? Y no me sentía cómoda. Me embarqué afuera. Los niños me dijeron, ¿podemos entrar? Yo dije, no salgan. Salí.
Llamé a mi novio en ese momento, en la República Dominicana. Le digo, hey, adivina qué, es que acabo de escuchar esto que me dijo que no sé ni siquiera para qué estás guiando para acá, no vas ni a entrar. No me siento bien, no me siento cómoda, no tengo paz. Él me dice, Ananda, esta no parece ser la voz de Dios. Le digo yo, pero si no es la voz de Dios, o sea, pero yo la escuché esta mañana y yo le porfié un poquito, pero ¿cómo así? Entonces, porque sí me dijo y quizás quería salvar a esas personas o quizás quería hablar a esas personas en el mall. Y comenzamos a hablar y la confusión fue tal que yo comencé a llorar, yo no me sentía cómoda, no me sentía bien. Y dije yo, que seguramente esa falta de comodidad que siento en mi ser es que yo quiero entrar a la iglesia y Dios quiere que yo haga otra cosa. Salimos de aquí, me parqué en otro parque de aquel lado y no me sentía bien. Y en ese momento dije, Señor, ilumíname, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? Si tú no quieres que vaya, ¿será que tú no quieres que vaya a la iglesia jamás? ¿O será que tú no quieres que vaya hoy? ¿O será que tú no quieres que sea algo de los niños? O sea, ¿qué me estás diciendo? Pues yo recuerdo que no hubo respuesta, no hubo respuesta. Esa tarde llegué a la casa, todo bien. Al otro día comencé a orar. Iba a ir a un lugar también donde íbamos a hacer una predicación con otro grupo, íbamos a predicar y no sé qué. Y cuando yo me arrodillo de nuevo, que digo, bueno, Padre, si no fui ayer a la iglesia, ok, pero hoy es predicar, en calle, predicar. Ayúdame tú, escucha la voz de nuevo, la misma voz. No vas a ir hoy tampoco. Dije yo, reprendo al enemigo. Espérate, algo aquí está mal. Y en ese momento yo dije, en el nombre de Jesús, amén, yo solamente voy a aceptar la voz del Espíritu Santo en mis oídos. Amén. Yo no voy a aceptar ninguna otra voz. Y recuerdo que, porque a nivel espiritual, cuando tú tienes ciertos ataques espirituales, tú no oras ya de la misma manera. Tú no oras, Señor, aquí estoy, muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. No. Tu ser se convierte en modo guerra, es guerra espiritual. O sea, el versículo que dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y dominios. Tú lo coges en serio. Tú lo coges en serio y tú dices, aquí hay que reprender, o sea, y tú sientes como el ambiente cambia. Incluso tú ves como más luz en el lugar, se siente diferente, se siente paz. Y en el momento que yo dije, espérate, que hay algo mal, y reprendí a todo maligno y volví a consagrarme, duré media hora orando allí, Señor, en el nombre de Jesús. Esa es la clave. Claro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el momento que yo oré de esa manera y me quedé llorando y clamando, que sentí la paz, sentí que todo estaba en calma y que el Espíritu Santo estaba allí conmigo. Entonces yo dije, yo voy a ir. Allí fue cuando te mandé el mensaje y te dije, Zoraida, y dije, ven acá. Si la voz que escuché, que fue la misma voz que escuché, hoy no era Dios porque se fue completamente y no hubo más nada, la de ayer tampoco era entonces. Lo que quiere decir que yo sí tengo que ir a la iglesia. Lo que quiere decir que cuando dice la Biblia que se congreguen, que no dejen de congregarse, es cierto. Amén. Lo que quiere decir que yo me perdí la Santa Cena, perdóname, Señor, y entonces ahí, ¿verdad? Y ahora, y déjame hacer la Santa Cena. Dije, lo que el enemigo me quiso quitar, lo voy a buscar. Creo que fue Alfonso que me mandó la predicación de ese día. Gracias, Alfonsito, tú siempre pendiente a uno. Lo que fue la prédica, lo que fue te contacté a ti para la Santa Cena, lo de la prédica, y dije, no, hoy me voy a hacer el evangelismo, entonces comencé a recordar esa misma voz, con ese mismo tono, ¿cuándo más la escuché? Con tal cosa, y comencé a echar para atrás. Y cuando yo entonces le oré a Dios y le dije, Padre, pero mira lo bueno que es Dios. La Biblia dice, no serán tentados más allá de lo que puedan soportar. A veces Dios permite, cuando Dios permite cosas que tú dices, Señor, porque yo me llegué a preguntar, ¿por qué permitiste que el enemigo me engañara? ¿Por qué permitiste que yo escuchara esa voz y que pensara que fuese tú? ¿Por qué me permitiste eso? Y en el silbo apacible lo que sentí fue, si no te permito que escuches esa voz y la identifiques que no era yo, ibas a seguir errando. Ibas a seguir escuchándole diciendo, ese es el Espíritu Santo. Ahorita cometes errores. Entonces tenías que dejar pasar por allí, así como me permitió todo lo otro. Entonces le di gracias a Dios, Señor, todo lo que tú haces es perfecto, gloria a ti. Y en ese momento lo que hice fue que dije, pues gracias porque permitiste el engaño por un momento para que yo lo identificara y jamás me vuelva a engañar. Gloria a Dios. Entonces me di cuenta que faltar a la iglesia no es bíblico, que faltar a la iglesia no es bíblico, que ¿cómo es posible? No estar en un momento donde es lavarte los pies, tomar la cena del Señor, tomar y comer el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, es increíble, es donde no debemos nunca de faltar. Debiéramos estar aquí a las 8 de la mañana.
Entonces, para mí fue increíble y fue muy importante porque eso también Dios lo permitió, pero gloria a Dios porque cuando te contacté y me dijiste, normalmente yo he visto que las personas entierran el mismo sábado las cosas, lo botan, ¿no? Entierran el pan el mismo sábado, todo, pero ¿cómo es posible que todavía el lunes tú tenías eso en tu casa? Sí, estaba en la nevera y yo no sé por qué lo tuve y dije, ay no, está muy frío, mañana porque tengo que dar una palita y por el frío dije, no, mañana lo entierro seguro. Fue el mismo Dios, que lo dejó, porque me puso en mi mente Santa Cena y entonces, bueno, hice la Santa Cena contigo, ¿no? Gracias a Dios y fue una experiencia muy bonita. Dios me está mostrando nuevamente, para concluir, que hay muchas personas que quieren buscar más, que dicen, ay, esto es todo, no habrá más, no habrá otra cosa, y se entran al terreno del enemigo queriendo buscar más de Dios. Y el enemigo dice, sí, esto es Dios, ven por aquí, como que ven, por aquí es Dios. Y tú piensas que es, pero no. Y Dios me estaba ministrando de que Él quiere que yo cuente mis testimonios, de que hay mucha gente que estando allí va a decir, oh, pero entonces lo que yo estoy haciendo no es. Y que van a salir de ese mundo en el nombre de Jesús. Amén. Porque es muy importante que ni los que estamos aquí no salgamos, pero ni los que están también regresen, porque hay mucha gente que se ha ido y que debe de regresar. Amén, gloria al Señor. ¿Cuánto damos gracias al Señor? Gloria a Dios. Por este poder del Señor. Gloria a Dios. Y otra cosa que también me llama la atención, el enemigo sigue molestando aún después de que tú te has entregado a él, después de salir una experiencia como esta. Y nosotros, hermanos, comprometámonos para seguir orando por Ananda. Amén, gracias. En lugar de decir, no, tal vez después de emoción, hermanos, en lugar de decir eso, vamos a aclamar el nombre del Señor por la protección de esta niña, para que el Espíritu Santo la continúe guiando y cuidando, y todo sea para honra y gloria del Señor. Amén.